de 50, hermano, y le aguantó 2 semanas, y le dieron todavía la tercera como de 20, y el segundo día tronó todo y regresó. Entonces pues ya le habían dado 3, entonces le dijeron, bueno, ahora siéntese, hermano. Y yo veía así muchos, entonces dije yo, no tengo que esperar en el Señor, yo no puedo aventarme a esto. Tengo que esperar en el tiempo de Dios. Y yo incluso yo le dije a mi pastor, le dije, hermano, yo soy como la hija que quiere honrar a papá, que va a salir de la casa casada de blanco únicamente, ¿verdad? Y no se va a escapar por ahí con alguien que le dé insinuaciones, sino que va a salir con la bendición de papá. Y eso es importante para que uno triunfe, para que le vaya bien en los envíos de Dios. Uno debe de ser llamado por el Señor, confirmado por Cristo, confirmado, hermano, por los siervos, porque sabe una cosa, una credencial bien importante también dentro, hermano, de los enviados, es el apoyo, es el compañerismo que hay. Se recuerda de que Pablo en Gálatas capítulo 1 o capítulo 2 dice Pablo, y fuimos, dice, a Jerusalén, dice Pablo, para cerciorarnos de que no habíamos corrido en vano. Y ahí, dice Pablo, hablamos con Juan y con Pedro, que eran las columnas, dice. Y ellos nos dieron la diestra del apostolado. Ellos confirmaron. Mire, por eso el Señor los envió de 2 en 2, hermano. Porque al enviarlos de 2 en 2, ellos iban a ser bendecidos mutuamente. Lo que a uno le faltaba, el otro lo proveía. El Señor los iba a potencializar, porque dice la palabra, ¿verdad?, de que uno correrá a 1000, pero 2 correrán a 10,000. Podemos ver de que al enviarlos en pareja, también era, ¿verdad?, para fortalecerse, para animarse mutuamente, para alentarse mutuamente. Pero también un requisito importante es para evitar cualquier acusación, cualquier anomalía, porque ellos iban a hospedarse en ciertos lugares. Y si alguien los acusaba, entonces ahí estaba el otro, porque dice la palabra que todo conste en boca de 2 o 3 testigos. Entonces por eso el Señor los envió en pareja. Especialmente en estos tiempos, tanta falsa acusación. Hay ministros genuinos que su testimonio, que su credibilidad ha sido dañada porque a alguien empieza a hablar y ni tiene evidencias. Por eso dice en la palabra, no permitas acusación contra un anciano a no ser que sea de 2 o 3 testigos. Porque cuando un líder, por su posición, el enemigo va a querer usar cualquier medio para traérselo para abajo. Y es importante el confirmar, porque nunca falta alguien que no esté contento con algún anciano, con alguna autoridad de la iglesia, y que quiera de alguna forma, hermano, desquitarse por algo, por algún sentir contrario. Y es importante, ¿verdad?, el ver si hay testigos. Que no se trata de llamarle la atención a alguien. Bueno, ¿dónde están los que los acusan, verdad? Presenten acusación, presenten evidencia. Porque entonces el Señor los envía así, porque una credencial es el compañerismo. Hay que saber trabajar con alguien. Dice la palabra, ¿cómo pueden caminar 2 si no se ponen de acuerdo? El Señor los envió en parejas. Este fue el primer envío, solo 12. El segundo envío, 70. Podemos ver allá en Lucas capítulo 10, dice que los envió de 2 en 2. Pero el tercer envío, 120. Mire, allá en el Pentecostés, el Señor envía a estos 120 a predicar la palabra. Pero mire qué importante es tener estas credenciales. Tener el compañerismo. Eran 12, y 12 separado entre 2, ¿verdad? 6 parejas. 6 parejas iban predicando el evangelio, cumpliendo la gran comisión de Cristo Jesús. El Señor les dice, vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El Señor los ubica y les dice, este es el lugar. No vayan por camino de gentiles. Cuando la palabra habla de camino, muchas de las veces se refiere a costumbres. Muchas de las veces se refiere a
a ambientes que se mueven, a esferas. Y estas personas no habían recibido instrucción para ir a pueblo gentil, empezando con la barrera del lenguaje, porque ellos hablaban arameo. Y los gentiles o hablaban griego, o hablaban el idioma de los romanos, el latín, ¿verdad? Hablaban otro lenguaje, los romanos. Entonces el Señor les dice, no vayan a los gentiles, vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Porque el pueblo de israelita tenía un pacto, tenía promesas de parte de Dios. Ellos estaban primero en línea, y Dios trabaja en un orden. Dios tiene un orden, hermano, y Dios tiene un tiempo para visitar a personas, familias y ciudades, y es importante que se aproveche el tiempo. Israel no aprovechó el tiempo, y por eso el Señor se lamenta sobre ellos. Cuántas veces os quise juntar como la gallina junta sus polluelos debajo de ella, mas no quisisteis. He aquí vuestra casa os es dejada, hasta que vengan los días, hasta que venga el tiempo en que digáis, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Entonces Dios tiene su tiempo en que va a trabajar con ciertas personas. El Señor les dice, van a ir a las ovejas de la casa de Israel. Ustedes, la capacitación que tienen todavía no es para entrar en pueblo gentil, porque ellos tienen otras costumbres. Ellos son idólatras. Ellos tienen ciertas prácticas que les son ilícitas. Les dice, no vayan por ciudad de los samaritanos. Por eso vemos cuando el Señor fue a Samaria y los discípulos querían comer, fueron a buscar comida y se tardaron bastante tiempo, porque dentro de las costumbres hebreas era de que si ellos iban a comer fruta, tenía que estar en su cáscara, no tenía que ser cortada porque alguien la cortó, y si era un inmundo el que la cortó, entonces la contaminó. Ellos tenían ciertas costumbres y ciertas dietas en la ley que tenían que respetar. Se recuerda de Pedro cuando el Señor le bajó el lienzo y le dijo, Señor, nunca cosa he comido, no ha entrado eso en mi cuerpo, ¿verdad? Porque ellos tenían una dieta siendo judíos, ¿verdad? Pero podemos ver, hermano, de que el Señor le dice, no vayan por pueblo gentil, vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces el enviado debe tener conciencia del lugar a donde va y de la gente a quien va. Y debe de distinguir. Y se necesita un nivel de discernimiento. ¿Qué tanto discernimiento tenía Pablo que podía discernir la voz de Cristo, la voz del Padre y la voz del Espíritu Santo? Porque en Hechos dice, y quise ir a cierto lugar y el Espíritu no me lo permitió, dice. Y quise ir a este lugar y la voz del Padre no me permitió. Mira, hermano, qué hombre tan lleno de Dios que podía distinguir las voces. Uno se goza con que Dios le hable, pero no puede distinguir, ¿es el Hijo, es el Espíritu o es el Padre que me está hablando? Pero el apóstol Pablo era tan maduro, tan desarrollado espiritualmente, que podía distinguir las voces. Pero podemos ver de que el Señor les muestra el lugar, y uno debe de respetar ese lugar, porque si se sale de los límites, uno se está arriesgando, hermano. Uno está usurpando un terreno que no es de uno. Porque no se trata de invadir, ¿verdad? Y abramos obra por acá, abramos obra por acá. No, hay que esperar, hay que orar al dueño de la mies y decirle, Señor, es necesario, se necesita allá, pero ¿será que somos nosotros los que vamos a abastecer allá esa necesidad? Porque es necesario movernos en el tiempo de Dios. Porque sentimos la urgencia, tenemos la necesidad, pero no se trata de ir tan apresurados, sino que hay que ir en el tiempo de Dios. Y el Señor, hermano, les dice, vayan a la casa de Israel. Cuando el Señor envía
por medio del Espíritu. Bueno, que el Señor les da las instrucciones antes en Hechos capítulo 1, versículo 8, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos.